Hoy vamos a hablar de los errores en la senda iniciática. Queremos traer este tópico porque a pesar de que muchos ya logramos ingresar en una determinada escuela iniciática, igualmente a lo largo del camino de la vía iniciática nos vamos a encontrar con diversos errores, con diversos paradigmas, esquemas mentales que traemos del exoterismo, de la cultura, de la sociedad, a veces dentro del seno de propias escuelas iniciáticas, y que tenemos entonces que tomar conciencia para siempre tratar de luchar y poder sobrepasarlas, poder precisamente sobrellevarlo. Entonces, hemos hecho un compendio de los errores más comunes que hemos conseguido en los iniciados, ya una vez adentrados a una determinada escuela, y particularmente con especial énfasis en el rito de San Andrés, tomar entonces las medidas y los correctivos en función de nuestra doctrina y de nuestra tradición, nuestra forma tradicional, para entonces conseguir el fundamento necesario para ir tomando conciencia de lo que debemos tratar de evitar. Es de esta manera que entonces planteamos el primer error, que es precisamente establecer una suerte de correspondencia entre el crecimiento espiritual y el crecimiento material. Es bastante común escuchar en muchas escuelas a muchos iniciados que si uno está avanzando en el camino espiritual, debería también existir una suerte de correspondencia en el ámbito material. Es decir, que debería tener incluso cierto grado de beneficios, de riquezas, de bonanza, de fortuna. Y esto es planteado así, incluso lamentablemente por muchos hermanos. Esto es totalmente erróneo, más aún todavía como tal en la vía del esoterismo cristiano. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro interior, se cansó, abundan en demasía, y diría yo incluso, los ejemplos y contraejemplos de este tipo de invalidez en la correspondencia. Jesús se cansó de decir que esto no es así. Traigo solamente algunas citas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Pero de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con él. Insisto, muchísimas son las citas de Jesús, en particular en el Nuevo Testamento, que vamos a conseguir de esta índole. Entonces, el iniciado tiene que tomar plena conciencia de que esto no es así. Luego hablamos de tratar de obtener algún beneficio de la vía iniciática para satisfacer la individualidad. Esto es más terrible todavía, escuchar a algunos hermanos decir o insinuar que se le puede sacar ventaja al ser iniciado, al practicar una vía, para obtener algún tipo de bien, de beneplácito, para entonces el aspecto a veces hasta groseramente material y groseramente mercantil. Aquí citamos Mateo 19:21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces, el iniciado debe tener plena conciencia de que
este camino no es para mejorar nuestras condiciones en la individualidad, no es para mejorar las condiciones en este plano, sino para trascenderlo, más bien para superarlo. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido querer sacar algún tipo de provecho, sino una ambición del corazón. Entonces, sabemos que especialmente el tratar de buscar esta correspondencia entre la materia y el espíritu es bastante común en muchas formas tradicionales que se han desvirtuado o que han de alguna manera simplificado a suerte de ingenuidad muchas leyes y propiedades que trascienden todo esto. Simplemente hablaremos del ciclo de la vida, como nosotros cuando somos niños recibimos todo, después a medida que vamos creciendo, vamos entonces a interactuar con el mundo en una suerte de trabajo recíproco, hasta que finalmente en nuestra vejez somos nosotros los que tenemos que dar, somos nosotros los que tenemos que desprendernos y dejar entonces a las nuevas generaciones. Asimismo, es el camino espiritual. Entonces, más es dar que recibir. El segundo error es el del dogmatismo exotérico con X, esa rigidez que muchos nos planteamos en la vía. Recordemos que la vía iniciática, específicamente el esoterismo cristiano, con la forma del rito de San Andrés, es una vía que debe trascender las formas. Es una vía que va más allá de la religiosidad y va más allá del exoterismo con X. Citamos Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y Mateo 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, con estas dos citas dejamos claro la trascendencia que la verdad universal tiene por sobre las formas, por sobre las estructuras, por sobre el dogma. El espíritu trasciende más allá de cualquier molde, de cualquier vasija, de cualquier cosa que trate de limitarlo. El espíritu va más allá. De aquí que en el simbolismo del cristianismo primitivo se utilicen dos peces, incluso en direcciones opuestas, para tratar de ilustrar esta trascendencia de las formas más allá de las apariencias. Esto entonces se lo dejamos a la religiosidad. No es menester de un iniciado en el esoterismo cristiano el pretender ocupar el rol que bien le corresponde a la religión. Error número 3. Todo camino lleva a la realización espiritual. Es lo que hemos denominado el todismo, entre comillas. En esta época es bastante común escuchar hermanos iniciados, personas, decir que prácticamente si tú haces las cosas con buena intención, con buen corazón, es más que suficiente para entonces llegar a la realización espiritual. Esto de alguna manera es la otra cara de la moneda del error anterior. Mientras el dogmatista dice que hay que seguir al pie de la letra y que trata con la literalidad de matar al espíritu,
Aquí entonces más bien nos vamos al otro extremo, donde prácticamente cualquier cosa que hagamos ya es espiritual. Eso es lo que denomina como el todismo, bastante común, por cierto, en esta sociedad occidental moderna y en esta cultura, donde se plantea que todo va más allá, o que todo sirve, o que todo funciona, y que todo va más allá de las reglas. A pesar de que el espíritu trasciende efectivamente los dogmas, también no es menos cierto que existe un orden superior, un orden que va más allá de las formas, pero esto no significa que no tenga forma o que no tenga cómo manifestarse o que no tenga cómo ejercerse en el mundo. Simplemente hemos dicho en el error anterior que esto le corresponde al exoterismo con X, pero obviamente existe una forma exotérica, sea cual sea la vía iniciática que nosotros practiquemos, que tenemos que tener como código de conducta moral, buenas costumbres y manera de manejarnos en sociedad. Entonces, esto obviamente estamos hablando de cosas que van más allá, pero efectivamente hay que cumplir con ciertas reglas básicas, con ciertas normas para poder entonces trascenderlas. En este sentido, el todismo no tiene cabida, porque si es así, entonces no haría falta la ley, no haría falta cumplir ni siquiera con el exoterismo y no haría falta entonces el orden. No haría falta los ritos, no haría falta ningún tipo de consagración. Citamos aquí a Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Efectivamente, no todo el mundo llega a la realización espiritual, a la iluminación, no todo el mundo llega a la santidad, no todo el mundo llega a la virtuosidad o a la beatitud, sea como sea el nombre que una determinada escuela iniciática le dé. Hemos citado como ejemplo, punto de vista básico, si una persona le da un infarto, pierde, deja de respirar y el corazón se detiene, un bombero, un enfermero puede hacerle un masaje cardiovascular con ciertos parámetros, con cierto ritmo, que son más o menos universales a casi todas las personas, la cantidad de insuflaciones, la cantidad de masajes que se realizan. Pero esto no puede ser a capricho, esto no puede ser aleatorio tampoco, cumple con un orden, porque así como nuestro corazón tiene un ritmo y tiene una vibración, así también todas las cosas están hechas con una vibración, con un ritmo. Por eso se habla del fiat lux del universo, un solo verso, con el que fueron hechos todas las manifestaciones. Entonces tenemos que cumplir con este orden, con este rito, con esta rita, que es justamente la manera de cómo Dios ordenó que se haga la luz. Entonces se ven dos acepciones a esta palabra. Es un mandato, pero al mismo tiempo cumple con un orden. Y ciertamente Filipenses 3:8. Aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí entonces planteamos que efectivamente lo más trascendental es el centro de nuestro verdadero ser, es la identificación con ese verdadero ser, con el estado crístico que se encuentra en cada uno de nosotros, aquella oportunidad de Dios que cada uno es. De esto se trata. Entonces, no es que todo valga lo mismo y que todo sea igual. Existe un orden, existe una jerarquía, existe precisamente un camino, pero ese camino tenemos que recorrerlo de manera vivencial. Cada uno de nosotros, a través de nosotros mismos, conectados con la verdad una. También vemos entonces la impaciencia como contrarrespuesta
a este todismo, por así decirlo, en donde todo lleva a todo. Entonces, si no todo lleva a todo, entonces es una sola cosa y se genera en el corazón un endurecimiento y una pérdida de la esperanza. Citamos segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Con esto se trata de ilustrar el carácter cualitativo, no cuantitativo, que posee el tiempo en aspectos de orden sutil. La verdadera eternidad, lo hemos dicho, no es algo que perdura indeterminadamente, sino que es el no tiempo. Entonces la verdadera eternidad es el no tiempo, no hay un marcador, no hay un reloj. Es en este sentido que de orden trascendental, un orden sutil, podemos hablar del no tiempo o de un tiempo cualitativo que no va a ser ponderado. Entonces aquí esta impaciencia no tiene sentido. En un segundo, un iniciado puede llegar a la realización espiritual, a la unicidad del ser, así como otro puede llevar 100 años de trabajo y no llegar nunca. Entonces, esto no es una cuestión de cantidad de tiempo desde la perspectiva del hombre, sino de manera cualitativa. Y solamente nuestro corazón es quien tiene esta pauta. Error número 4. El anhelo fenomenológico. Aquí muchos hermanos, precisamente y en continuidad con el error anterior, pierden la paciencia, pierden la esperanza y empiezan a tratar de buscar de manera fenomenológica respuestas para de alguna manera considerar o satisfacer en su mente que siguen avanzando, que el camino espiritual sigue dando frutos. El camino espiritual, a medida que vamos avanzando, cada vez se expresa más como conciencia, no como algo fenomenológico, no como algo material, no como algo tangible, sino más bien como una comprensión, como una paz, como una humildad, como un amor, como ese mundo que se te hace cada vez más íntimo, más hospitalario, como una verdadera capacidad de ponerse en los zapatos del prójimo, incluso identificarse y ser uno con ese prójimo. Entonces, no es algo extraño, no es algo estrambótico, no es algo exótico, no es algo ajeno, no es algo increíble. Al contrario, es lo más natural y es lo más comprensible. Es la verdadera conciencia. Entonces, en este orden de ideas, citamos a Lucas 4:12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué citamos este versículo de la Biblia? Porque efectivamente entonces muchos iniciados buscan este orden fenomenológico, manipulando los ritos, manipulando ciertas energías y manipulando cierto orden, incluso llegándolo a invertir para que se manifieste. Recordemos que el camino del iniciado es en ascenso, desde la materia hacia el espíritu. Es la espiritualización de la materia, mientras que el camino inverso es la materialización del espíritu. Y es solamente de esta manera, en un camino de descenso, como se logra expresar todo lo que sea fenomenológico. Luego tenemos el sincretismo como validación del camino. Algunos otros que no buscan lo fenomenológico, buscan entonces en una suerte de sincretismo una validación de que efectivamente se está avanzando. Es decir, si yo veo que determinado método, determinada explicación o enseñanza o conocimiento
se encuentra en el budismo, en el Tao, en el hinduismo, en el cristianismo, en la Kabbalah, la vida sufí, etcétera, etcétera. Entonces doy por hecho que esto es así y que entonces esto le da grado de veracidad. El iniciado tiene que, a medida ir avanzando, cada vez escuchar más la certeza del corazón, su intuición, su conciencia, su verdadero ser. No quedarse en las formas, no quedarse en las apariencias de las distintas escuelas, en donde incluso en las primeras etapas pudieran ser hasta aparentemente contradictorias. Y a medida que vamos yendo hacia el centro, vamos dándonos cuenta de su verdadera unicidad. Pero este tipo de sincretismo o de validación sincrética lo que puede hacer, lejos de ayudar, es confundir. Por eso preferimos que el iniciado entonces mantenga una sola vía y la recorra efectivamente hasta su culminación, hasta el final. Y que sea precisamente su corazón quien dictamine sus grados de avance. Que sea su conciencia pura quien lo determine. No una correspondencia analizada desde un punto de vista, por cierto, bastante racionalista. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, con esto no hay mayor verdad que la verdad. La verdad es infalible en sí misma, no necesita demostración. Error número 5. Dualidad entre el nombre profano y el nombre de cielo. Aquí vemos entonces muchos hermanos que plantean como una suerte de vida doble, en donde Mauricio es un ser que le compete cierto grado de relación con el contexto exterior, y Natanael, que es mi nombre de cielo, es otro ser que le corresponden otras realidades de órdenes superior. Esto en sí es una incomprensión. No se trata de que a Mauricio le toca lidiar con el mundo y a Natanael con las verdades trascendentales, sino de que gradualmente Natanael va conquistando todos los espacios de la vida de Mauricio y Mauricio voluntariamente va cediendo el terreno y va transformándose en una suerte de secretario eficaz, pero bajo las órdenes de Natanael y Natanael a su vez bajo las órdenes del Cristo. Es en este sentido como se tiene que plantear la unicidad, no una dualidad. Es una unicidad en jerarquía, es una unicidad en orden, en donde Cristo ordena a Natanael y Natanael a Mauricio. No se trata de un divorcio en donde cada quien se encarga de una realidad. No, esto no tiene ningún tipo de sentido, porque no se plantea precisamente la unicidad. Es por esto entonces que cada día deberíamos ser más ese nombre de cielo y cada vez menos ese nombre profano. Como se dice precisamente en la Biblia, Juan debe menguar para que el Cristo entonces pueda crecer. Efectivamente, lo mismo ocurre con nuestro nombre profano y con nuestro nombre de cielo. El hecho de hablar del mundo como algo distinto, el mundo profano, de lo espiritual, es parte de la incomprensión. No existe tal cosa como un mundo profano y no existe tal cosa como un mundo espiritual. El mundo es uno solo
Simplemente lo que existe es un punto de vista profano, es una incomprensión y una comprensión de la verdad una. Eso es lo que realmente se trata. Entonces, buscamos es una identificación y una comprensión con esta verdad trascendental. Primero de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, insistimos, no se trata de una dualidad, sino que se trata de un punto de vista en donde en orden y jerarquía tenemos que buscar identificarnos con el centro. Especulación versus realización espiritual. Aquí también entonces nuestros hermanos avanzan en ciertos grados de realización espiritual, en ciertas consagraciones, en ciertos sacramentos, en el caso del rito de San Andrés, sin tener entonces ese acompañamiento de la realización espiritual. Esto, insistimos, no tiene ningún sentido. El iniciado es íntegro, es integral. Él debe ir conquistando todos los espacios de su vida y debe ir avanzando a ese ritmo gradualmente, por etapas, con un método preciso, claro. No tiene nada de fantasioso ni de nebuloso. Son grados de realización que de manera activa y de manera consciente se van precisamente conquistando. Entonces, el iniciado debe ser íntegro y debe ser integral. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y me gusta esta cita porque habla del ejercicio. Así como nosotros ejercitamos nuestros músculos del cuerpo, asimismo se ejercita el espíritu. Así como nosotros ejercitamos nuestra mente para resolver ciertos problemas, asimismo también se ejercita el espíritu. El espíritu entonces también se alimenta, también requiere de disciplina, también requiere de constancia. Y es así entonces como el espíritu va creciendo. También requiere de retos, también requiere de asumir nuevas responsabilidades. Y es así como el espíritu entonces se ejercita. Error número 6. Tratar de cambiar al mundo. Aquí también vemos, especialmente en este lado del planeta, en el occidente, esa influencia que muchos hermanos quieren ejercer en el mundo. Aquí nos hacemos varias preguntas. La primera es ordenar un mundo según quién, según cuál criterio. Entonces, si no estamos en orden, centrados y claros en nuestra misión, entonces, lejos de ayudar, lo que vamos a hacer es entorpecer el camino, tal vez, de otra oportunidad de Dios, de otro hermano, de otra misión, de otro ser. Entonces, estamos haciendo doble labor de obstáculo, porque por un lado entorpecemos la labor de otro y por otro lado no realizamos la que a nosotros nos correspondía. Por eso lo más importante es identificar quién soy, reconocer nuestra misión, reconocer según nuestra verdadera esencia y tratar de multiplicar esos talentos que cada uno de nosotros trae, cada oportunidad que nosotros somos y ejercitarlo en función
de la armonía. Y esta armonía dará frutos, y estos frutos serán entregados precisamente a el verdadero ser, así como la parábola de los talentos. Entonces, citamos Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque tenemos que comprender que lo que vemos en el otro no es otra cosa que lo que está dentro de nosotros mismos. Nosotros podemos ver lo que tenemos también dentro. Si yo no tuviese ciertos errores o ciertos pecados o ciertas incomprensiones, simple y llanamente no lo pudiese ver en el otro, identificado. Por más increíble que esto parezca, a primera vista, responde a una verdad profunda y trascendental. Uno ve lo que uno conoce. Y por el otro lado, todo lo que nosotros hacemos mal, de alguna manera, lo hemos recibido así de otros seres y nosotros se lo estamos dando así a otros seres. Entonces, generalmente lo que alguien nos hizo, nosotros se lo hacemos a otro. A veces nos cuesta verlo, pero efectivamente esto es así. Cuando nosotros logramos resolverlo dentro de nosotros, entonces tendremos la capacidad de poder guiar y ayudar a los otros a que lo resuelvan también. Entonces ya no será una encrucijada, sino que será una expresión de amor y será una expresión de enseñanza, de guía, de conocimiento, de sabiduría pura. Entonces no tendrá nada de ser algo en conflicto o en dualidad. Es como precisamente un docente de niños guía a todos los muchachos, a todos los niños, a todos los menores en la educación. Para él esto no es un dolor de cabeza, mientras que de repente para una persona no versada en la pedagogía se le hace precisamente difícil, un obstáculo. Entonces, este tratar de cambiar el mundo no es algo planteado como una labor, sino como una expresión natural de nuestro verdadero ser. Nuestra misión no es otra cosa que la expresión natural. Un árbol de naranjas da naranjas, naturalmente. No es una labor, no es algo traumático, no es algo difícil, ni imposible, ni una utopía. Es todo lo contrario, es lo más natural y es lo más sencillo. Es, de hecho, para lo que fue hecho, es lo que es. Entonces, en este orden de ideas, ese cambiar el mundo ya plantea de por sí una negación. Lo que se tiene que ser es ser y expresarse naturalmente. Y solo así es como realmente cambiará el mundo. Como contraposición, vemos entonces algunos hermanos que hablan de un aislarse del mundo, hacer una suerte de burbuja de protección para no contaminarse, entre comillas. Aquí recordamos primero que de nuevo aquí se plantea la dualidad, viendo como dos cosas distintas, cuando el mundo no es otra cosa que una extensión de lo que es nuestro verdadero ser. Y por otro lado, esta incomprensión a veces de algunas culturas, específicamente más del Oriente, en donde yo tengo que de alguna manera aislarme. Desde el punto de vista occidental, nosotros tenemos que ser íntegros e integrales, insisto. Y esto obviamente tiene que ver también con la sociedad, tiene que ver con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, en nuestra labor de trabajo, en nuestra faena, etcétera, etcétera. Es ser íntegros y ser integrales. Vamos a Galatas 5, 13, 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley, esta sola palabra se cumple. En esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si el iniciado, el hermano, comprende esta frase, amar a Dios como a todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ahí tendrá todo el método de la cruz, del eje vertical y del eje horizontal. Error número 7. El hombre no puede ser perfecto o es imperfecto. Este es un error típico, es un error bastante común, traído precisamente del exoterismo, de la religiosidad y hasta cierto punto ya percolado bastante fuerte en la cultura y en la sociedad moderna occidental. Esta imperfección la podemos ver desde el punto de vista incluso filosófico, desde Platón, hasta en el Antiguo Testamento también desde el punto de vista judaico. Recordemos que el Antiguo Testamento fue planteado desde el punto de vista exotérico, como una religión para los judíos, un pueblo que había sido esclavizado y había que darle orden desde el punto de vista cosmogónico. Entonces, es el cristianismo quien se plantea como una escuela iniciática desde su fundamento, desde sus cimientos, desde su origen, desde su principio. El cristianismo primitivo fue una vía iniciática que luego posteriormente se llevó a cierto exoterismo sin que esto de alguna manera manche o trate de minimizar la potencialidad de escuela iniciática que siempre ha sido. Y esto se resguarda en la transmisión de la influencia espiritual y se preserva a través de la sucesión apostólica. Simple y llanamente hacia las masas fue llevado una suerte de incomprensión de una escuela iniciática traducido en un exoterismo religioso. Pese a ello, allí están las citas en nuestro Nuevo Testamento, en nuestra cristiandad, que bien se ha preservado a lo largo de los siglos para evidenciar la verdadera naturaleza de nuestra escuela inicial. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta cita, en lo particular, me parece profundamente reveladora o develadora en cuanto aclara la posibilidad de nuestra perfección. Y para que no quede la menor duda sobre la acepción que se pueda tener del concepto de perfección, el propio Jesús, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Aquí ya no cabe ningún tipo de duda, ni cabe ningún tipo de tutía. Ya queda esclarecido. Tenemos la posibilidad de ser perfectos como Dios es perfecto en el cielo. Y no solo esto, no es solo la posibilidad, es incluso un mandato, es una orden. Por eso que va mucho más allá de simplemente un mero deseo o un sueño. Es de hecho una directriz, es un lineamiento, es una orden, como se nos ha planteado por Jesús el Cristo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. También citamos a Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, esta
cita este versículo de Juan 14:12, también llama profundamente nuestra atención en cuanto a la potencialidad que tenemos como hombres de hacer cosas incluso mayores que las que hizo el propio Cristo, porque Cristo está sirviendo entonces como intermediario. Entonces, no existen excusas, no existen entonces argumentos que traten de tumbar esta responsabilidad, esta orden, este mandato, este lineamiento que tenemos que asumir como iniciados en lo más profundo de nuestros corazones. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Fíjense aquí las palabras del apóstol, como él de alguna manera clara, que todavía no es perfecto, pero que prosigue. No podemos descansar, no podemos tirar la toalla, tenemos que proseguir, como bien lo dice. Y fíjense, como aquí plantea, ha sido por Cristo Jesús. Es decir, hemos sido mandados, hemos sido ordenados por Cristo. Es Cristo quien nos motiva a buscar esta perfección y a mantenernos en la búsqueda. También podemos hablar como contraparte de esta búsqueda de la perfección a muchos hermanos que entonces nos dicen que el sufrimiento es necesario, es parte metodológica del camino. Hemos dicho también que quien sufre es la individualidad. Quien tiene la percepción del sufrimiento es la individualidad, porque es la individualidad quien considera que pierde algo o que algo le está aconteciendo de manera negativa. Aquí viene el tema precisamente del juicio moral y de la dualidad exotérica con X. Para el iniciado, este sufrimiento no tiene ningún sentido. Es, como hemos también planteado en otros escenarios, en otros videos, en otras oportunidades, como que alguien dijese que tengo hambre y entonces para comer tengo que utilizar mis dientes y mi mandíbula y esto me cansa mucho y me hace sufrir. La persona va a comer y se va a degustar y se va a saciar y va a calmar el hambre. Y no va a pensar en el trabajo que están realizando los dientes, porque simple y llanamente esto es algo natural, es una etapa que tiene que ser así. No se ve como un sufrir, sino que se está pensando en la ganancia. Si la ganancia es la perfección, si la ganancia es la realización espiritual, si la ganancia es la unicidad en el ser uno, entonces, ¿cómo nos vamos a detener en las pequeñeces? ¿Cómo nos vamos a quedar apegados y aferrados a la individualidad? Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y con esto entonces aclaramos ni que Dios, ni el método, ni la escuela, ni la enseñanza plantean que uno tenga que ser tentado, porque Dios no nos está tentando. El único que nos tienta es el ego, es nuestra individualidad, son nuestros apegos, es nuestra mente. Ni Dios nos está poniendo a prueba, ni la escuela nos pone a prueba, ni Dios nos pone a sufrir, ni la escuela nos pone a sufrir, ni la enseñanza, ni el maestro.
El único que sufre, hemos insistido una y otra vez, es el ego y es la individualidad, gracias a sus apegos y a sus adversiones, que son expresiones de la mente dual y parte de nuestro exoterismo. Pero insistimos, esto no tiene nada que ver con la vía iniciática. Error número 8. Solo recibir y nunca dar. No asumir nuestra responsabilidad. Aquí también denunciamos a todos aquellos hermanos que con una falsa moral se limitan a decir que son eternos aprendices o que siempre están ellos como niños y que entonces ellos están es para escuchar. En nuestro camino como iniciados tenemos que asumir responsabilidades. Tenemos, como hemos mencionado antes, que hacer crecer el espíritu. Y el espíritu crece precisamente con disciplina y con ejercicio. Y en este ejercicio también tenemos que asumir retos. Tampoco vamos a cargar una cruz cuyo peso no podamos llevar, pero esto tampoco puede ser excusa para entonces no hacer nada. Y siempre a medida que podamos ir cargando, entonces tenemos que ir cargando un poco más. Siempre conociéndonos a nosotros mismos, siempre conociendo nuestras limitaciones, pero sin nunca olvidar nuestra aspiración, nuestra meta y el mandato, la orden y la directriz que Jesús el Cristo nos ha dado a seguir. Galatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, no debemos cansarnos, no podemos darnos el lujo de cansarnos. Podemos descansar, podemos tomar relativamente un momento de reflexión, de introspección, pero siempre tenemos que recordar nuestro norte o nuestro este y volvernos a encaminar. Segunda de Timoteo, primera 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta cita para mí resume profundamente todo el contenido de este error y todo el contenido del iniciado en su responsabilidad. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos conquistarnos a nosotros mismos. Y en este proceso de conquista, también conquistar nuestros temores, también conquistar nuestras pasiones, también conquistar nuestras debilidades, nuestras dudas. Todo lo podemos porque precisamente tenemos un espíritu y de aquí nuestro compromiso, nuestro nombre de cielo, nuestro nuevo nacimiento, nuestra confirmación y nuestra ordenación para precisamente cargar con la cruz, con esa santa cruz que cada uno de nosotros busca desarrollar de manera armónica, de manera positiva. Recordemos cómo San Andrés reza o hace la oración a la cruz, no con temor, no con duda, no como un castigo y no con sufrimiento, sino más bien contento, más bien orgulloso, más bien satisfecho de que se va a hacer uno con su maestro y que de alguna manera lo está imitando y de que de alguna manera lo está siguiendo. Eso es lo que precisamente un corazón puro, un corazón inocente busca hacer. Así como un niño imita a su padre, así como una niña
imita a su madre, así igualmente nosotros imitamos a nuestro Padre, a Jesús, el Cristo, y nos dejamos guiar por ese corazón sincero, por ese corazón que se contenta, que se alegra de ver entonces la posibilidad de cumplir con nuestra misión, aquella misión que cada uno de nosotros es y que está aquí para cumplirla. Primera Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces nosotros somos luz y venimos a dar luz. Nosotros tenemos la luz del Espíritu y venimos entonces a dar la luz del Espíritu. Porque como también dice la Biblia, nadie pone un candelabro debajo del mueble para que nadie lo vea. Al contrario, se pone por encima para que entonces pueda irradiar luz y calor. Error número 9. Dejar lo iniciático de último, con menor prioridad o con menor urgencia. Esto es, muchos hermanos lamentablemente así también lo plantean, a pesar de que ya son personas que son iniciados y que tienen cierto grado de avance en el camino espiritual, piensan que entonces es algo que se puede dejar para después o ahorita no importa, más urgente o más necesario es esto otro, y se va dejando de lado, se va dejando en prioridad. Y la incomprensión y el error radica precisamente en una suerte de democratización de los principios y los valores. Típico, como hemos denunciado, de la cultura occidental moderna, en donde todo vale lo mismo y todo da igual. Entonces aquí, lamentablemente, en esa occidentalización, el iniciado tras, de alguna manera, pone y lleva también una especie de equivalencia a que suerte de igualitarismo, en esta suerte de democracia, en esta suerte de que todo es lo mismo, también el camino espiritual. Entonces el camino espiritual es tan válido como, por decir un ejemplo, lavar la ropa el fin de semana. Entonces, lamentablemente, esta mentalidad profana ha percolado incluso hasta en lo que debería ser los principios y valores de un iniciado, la jerarquía que va desde lo más profundo del ser hasta lo más exterior, como hemos mencionado. No es que el mundo sea algo malo, no lo es. No es que el mundo sea algo divorciado, tampoco lo es. Es que simple y llanamente es parte de la unicidad, pero en jerarquía se encuentra en el exterior. Eso es todo. Entonces no es que sea malo, no es que sea apartado, no es que te contamines, no, es que en jerarquía tiene menos valor. Y el espíritu es lo que más posee valor. Esto es lo que en pocas palabras el iniciado debe comprender. Y citamos Mateo 6:23. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, os serán dados por añadidura. Efesios 5:14-17. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, nuestra misión es una y estamos aquí para cumplirla.
no para perder el tiempo. No seamos entonces necios, como dice esta cita. No seamos insensatos, sino que más bien seamos sabios, más bien entendamos la voluntad del Señor, la voluntad del verdadero ser, la misión para lo que cada uno de nosotros está aquí. Y finalizamos entonces con el error número 10. Subestimar la tentación del ego y terminar transformándonos en lo que criticamos. Aquí colocamos varias citas. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El ego siempre está aquí en buena parte del núcleo de nuestra individualidad. Es lo que precisamente hace que yo me identifique con Mauricio Hernández y que piense que Natanael no existe o que Natanael está aparte o que Natanael es para tales momentos. El ego siempre va a querer de alguna manera manipular y desviarnos del camino, de la senda, de la vía inicial. Entonces, es menester de Natanael precisamente vencer a ese ego, vencer a ese diablo, no escuchándolo, no cayendo en esa trampa mental que nos genera y buscar siempre la integralidad del ser. Es Natanael cumpliendo su misión, expresándose en el mundo y hasta cierto punto utilizando a Mauricio como piel, como carne exterior para poder entonces ejecutar su misión. De eso se trata en pocas palabras. Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjense lo que hemos hablado. El ego es el diablo en su sentido más simbólicamente profundo y no es otra cosa que nuestras bajas pasiones, nuestros instintos más carnales, terrenales, lo que nos genera precisamente estas tentaciones y estas seducciones. Esto es lo que tenemos que saber transmutar. Obviamente muchas de estas cosas tienen un sentido biológico en las primeras etapas de nuestra vida, de nuestra existencia, pero a medida que vamos madurando, como el símil que hemos mencionado del niño hacia el anciano, el niño requiere de toda la atención de sus padres, porque los requiere. Él no se puede valer por sí mismo. Pero a medida que el hombre va creciendo, va madurando, se puede ir gradualmente independizando hasta que llegue el punto en la vejez o en la propia adultez en donde él tenga hijos o en la vejez en donde él ya tenga que dar. Entonces, comenzamos recibiendo y terminamos dando. Asimismo, también se cultiva el camino espiritual. Recibimos primero como aprendices y luego tenemos que colaborar con el maestro, ser sus diáconos, ser sus servidores para precisamente que esa lámpara que irradia luz pueda abarcar con su luz a todos los espacios de la habitación y que no quede ningún rincón con oscuridad. Esa es parte del trabajo. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
Aquí vemos entonces maestros, falsos maestros, característicos de esta época, que simplemente hablan lo que los hombres necios quieren oír. En pocas palabras, lo que los hombres necios de esta época quieren oír es que yo estoy bien sin hacer nada. Es que yo me estoy realizando espiritualmente sin transformar nada. Es que yo puedo llegar a la iluminación sin mejorar nada dentro de mí mismo, siendo como soy, con defectos, con incomprensiones, con ignorancia. De esta manera es como entonces se van a ir congregando maestros complacientes que para quedar bien con sus discípulos y tener masas, y entre más discípulos se consideran mejores maestros, entonces lamentablemente terminan no diciendo nada, no ayudando en nada, porque hemos insistido, existe un orden, existe una jerarquía, existe una disciplina, existe un ejercicio, existe un método, y este método obviamente hay que realizarlo, hay que transitarlo, hay que vivirlo, no de manera sufrida, sino de manera más bien, yo diría, con el corazón abierto, atento y entusiasmado. Entonces, estos maestros lo que buscan es simplemente estar ensimismados, ser maestros porque tienen muchos discípulos y son capaces entonces de deformar la palabra, de deformar el método, para hacérselo más fácil, para hacérselo menos traumático, para recibir el aplauso y el agrado de estos hombres. Entonces, lamentablemente, se termina deformando un maestro, se termina deformando una escuela. No seamos entonces nosotros lo que criticamos. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, no seamos nosotros estos hombres, no seamos nosotros estos maestros, no seamos nosotros quienes permitamos que en esta suerte de complacencia democrática, en donde todo vale lo mismo y todo es igual, no hay método, no hay disciplina, no hay trabajo, no hay camino. Entonces simplemente recibimos aplausos para agradar a los oídos o a las masas. No seamos nosotros estos que se denuncia que tendrá apariencia de piedad, pero que en el fondo negarán la eficacia de ella. Con estos, entonces, que en pocas palabras niegan la tradición, niegan la eficacia. Entonces, el ego, insistimos, tiene muchas maneras de mutar, tiene muchas maneras de transformar, incluso a los iniciados que ya estamos en esta vía, en este camino, para precisamente que no se cumpla el orden. Esto es lo que el iniciado debe siempre estar atento, estar vigilante. El camino de realización espiritual no debe ser algo
ajeno, algo extraño, algo exótico. Debe ser conciencia, debe ser amor, debe ser sabiduría, debe ser una identificación real con el ser, con los seres, con las cosas, con la creación y con la criatura. Entonces, no debe ser algo abstracto, no debe ser algo imposible, no debe ser algo complejo o que tengo que hacer un truco extraño, picándome en dos, mi mente y mis sentimientos para poder entonces realizarlo o alejarme del mundo o tratar de modificar el mundo para que entonces me guste más. No, se trata de saber quién soy y siendo, cumpliendo mi misión en ese contexto, en ese sentido, es que el mundo va a cambiar, es que yo voy a ser y la misión se ejecutará simplemente siendo.